ustedes van a dar cuenta al Señor por los hijos que les ha dado el Señor. Note la palabra de Dios, Hebreos 11 en el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si vamos a titular nuestro mensaje, sería por la fe Noé. Gracias, mi hermano. Vamos a orar, hermanos míos, que Dios nos bendiga. Padre, es un gran privilegio nuevamente venir a tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de Noé, un hombre que aprendió a vivir por la fe. Hay lecciones que cada uno de nosotros esta mañana de la misma forma debemos aprender por la fe. Noé tenía un gran propósito en su vida. Su ministerio consistía en salvar su familia. Gracias por este varón. Te ruego, Padre, que ese mismo espíritu de Noé también esté en medio de nosotros, que haya verdaderos hermanos con una fe genuina, que aprendan a vivir por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos, nosotros y nuestras familias, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y no por obras, para que nadie se gloríe. Bendícenos esta mañana, en Cristo te ruego. Amén. Hermanos, por favor, ocupen sus lugares. ¿Puede imaginar los días donde Noé vivía antes del diluvio? Es un mundo que usted y yo no conocemos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo creó perfecto. Y la Biblia describió de esta forma al final. La aprobación de Dios, dijo, fue bueno en gran manera. Pero debido al pecado, Dios tuvo que transformar nuevamente la creación. Sufrió. Dios maldijo la creación por culpa del pecado del hombre. Y tenemos un nuevo mundo. Luego, después del diluvio, tenemos un nuevo mundo. Por la palabra de Dios también el mundo fue castigado, y el mundo que usted y yo conocemos es este mundo después del diluvio. Así que mirando la vida de Noé antes del diluvio, un mundo donde usted y yo no conocíamos quizás plenamente bajo ciertas luces que la palabra de Dios sí nos da, pero algo sí la Biblia se encarga de decirnos, que la maldad era mucha en la tierra. Hemos estudiado con los niños a lo largo de estos días que Dios creó los cielos y la tierra. Génesis es el principio de todo. Un grupo de soldados que están camino a conquistar la tierra que fluye leche y miel, después de 40 años de peregrinar en el desierto con sus padres, son los primeros destinatarios del libro de Génesis. Ellos tenían que enfrentar naciones paganas, cada una con su teoría de la creación, cada uno con sus dioses. Por eso el libro de Génesis pone el cimiento, porque si usted no tiene problemas con el libro de Génesis y las primeras palabras del libro de Génesis en el verso 1, capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no va a tener problemas con el resto de la palabra de nuestro Dios. Entonces Génesis es el principio. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Todo lo que existe, Él lo ordenó todo, Él lo llenó todo con su palabra. Los niños han aprendido durante la semana que no vienen de esta teoría naturalista bajo la influencia de los evolucionistas materialistas, que por millones y millones de años de la nada, de una explosión de la nada, y las células fueron cambiando, las partículas fueron cambiando, y de pronto apareció una meme, y de pronto evolucionó, llegó el mono y llegó el hombre. No, eso no es nada bíblico. Incluso cuando mira la teoría de la evolución, los naturalistas de estos días, la ciencia de estos días, según la palabra de Dios, según Romanos 1, cuando tenga tiempo lea a partir del verso 18 en adelante, en primer lugar es irracional. Miren, los evolucionistas, los naturalistas tienen que tener fe también, porque ellos tienen que confiar que de la nada apareció todo, y que con millones y millones de años aparecimos ustedes y nosotros. Y la ciencia de estos días solo debería respaldar la palabra de Dios, pero se ha vuelto tan relativa porque ni siquiera pueden cumplir la observación en medio de su análisis. Pero nosotros entendemos bajo la palabra de Dios, es más racional creer que hubo un creador detrás de todo. Cada uno que ustedes tiene un jardín debe entender algo. Con las lluvias y la intemperie se pone más bonito el jardín, el pasto deja de crecer, hay ciertas flores que maduran más, el cuidado se da. No, cada uno que tiene un jardín en casa sabe que necesita un jardinero. Detrás de un jardín bonito hay un jardinero. Detrás de este mundo hay un creador. Es lo más racional. Pero también esta perspectiva naturalista, esta perspectiva creacionista es irracional según la palabra de Dios. Porque en el libro de Romanos 1, en el Antiguo Testamento también va a decir lo mismo. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y por lo tanto la palabra de Dios dice que los entregó una mente reprobada, a tal punto que la inmoralidad creció en ellos, que no tuvieron cuenta a Dios.
yendo contra natura, hombre con hombre y mujer con mujer. Cada uno que rechaza a Dios no solo vive de una manera irracional, sino que también vive de una manera inmoral. Quita a Dios en medio de los otros, entonces tienes tú nada que te diga lo que es bueno y lo que es malo. Por lo contrario, tienes todo este tipo de cultura que tenemos estos días llena de inmoralidad, donde no hay hombre, donde no hay mujer, donde todo está incierto, todo es relativo. Cuando volvemos a la palabra de Dios, no hay nada más absoluto en la Biblia. Cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, en Juan 14:6, yo soy la verdad y yo soy la vida. Génesis es el principio de todo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con su palabra. Pero el hombre pecó, y eso también hemos visto, se rebeló contra la palabra del Señor. Y por lo tanto usted y yo somos herederos de Adán. El pecado es el gran problema. No se separó de Dios. El hombre está muerto desde entonces en delitos y pecados. Pero Dios prometió en Génesis 3:15 que mandaría un Salvador para nosotros. Un día sabremos que se llama Cristo Jesús, de la simiente de la mujer. En esos días le tocó a vivir a Noé. La palabra de Dios va a decir en 1 de Pedro que es pregonero de la justicia. Noé es uno de los descendientes de este linaje que procuró andar correctamente ante los ojos de nuestro Dios. Antecesores como estos, el libro de Hebreos capítulo 11 nos muestra. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla en el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Cuando murió Adán y Eva, fueron separados de la presencia del Señor y bloquearon la entrada con un ángel, con una espada de fuego. La mujer y Adán tenían en su corazón, en su mente, seguramente nacerá un hijo de nosotros que nos redimirá y volveremos otra vez a la comunión con el Señor. Por eso llamaron Caín, el primero, el hombre. Era la esperanza de Adán, era la esperanza de Eva, que Caín fuera el restaurador. Pero rápidamente se dieron cuenta que Caín no. Más bien Caín fue el primer homicida, fue el primer mentiroso, fue el primero que llevó a la maldad a una degradación tan inefable, porque mató a su hermano. La palabra de Dios nos va a mostrar el duro camino de Caín y el final de Caín. Los primeros habitantes en el infierno, el primero de ellos es Caín. Y la palabra de Dios nos dice que Abel aprendió a vivir por la fe. En los días de Noé era muy conocida la historia de Adán, era muy conocida la historia de su caída, era muy conocida la historia de Caín, el perverso, el malvado, el que se justificó por sus obras, el religioso, que quiso agradar a Dios a través de sus medios. Pero era muy conocida también la historia de Abel. El mensaje de Abel por la fe simplemente se puede resumir: Abel por la fe aprendió a adorar a nuestro Dios. Ya se sabía por Adán y Eva, ya se sabía lo que había acontecido en el huerto del Edén. Una sola forma de agradar a Dios, una sola forma de adorar a Dios. Y no está en los hombres, no está en nuestros méritos, porque Adán y Eva entendían: hemos sido separados, ahora nosotros hemos conocido el mal y nuestra condición cambió, nuestra naturaleza cambió. Somos separados de la presencia, de la gloria del Señor. Somos pecadores. En nuestros medios no se puede agradar a Dios. Necesitamos presentar sacrificios. Ahí se ve los primeros altares: el altar que levantó Abel, la ofrenda que presentó Abel conforme al mandato de Dios, apuntando un día a Cristo Jesús, el Redentor, que derramaría su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Abel nos enseña cómo agradar a Dios por la fe, no en nosotros, sino en la obra de aquel que será muerto en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, el Cordero. Caín trajo lo mejor de él, su justicia, su religión. Abel presentó el mejor sacrificio, Cristo Jesús. Y la palabra de Dios luego nos dice en el verso 5: por la fe no fue traspuesto. Noé, pregonero de justicia, entendía estas verdades. ¿Cómo se originó el mundo? Lo entendía. Noé entendía la caída. Noé también entendía, mi amado hermano, lo de Abel, no, lo de Caín. Pero Noé también entendía a un antecesor suyo que tenía un poderoso mensaje de la fe. Verso 5 dice: por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, que dice, de haber agradado a Dios. Mientras el testimonio de Abel por la fe era de cómo adoramos al Señor, el testimonio de la fe de Enoc era cómo caminamos con el Señor.
Mi amado hermano, desde el principio hay un solo mensaje. Nosotros no podemos cambiar los métodos por el cual, o el método por el cual Dios nos salvó y salvó a los antiguos. El mismo mensaje, el mismo método sigue siendo presente. En nuestros días se ha cambiado tanto el mensaje del Señor como en los días anteriores se ha pervertido el evangelio. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en la justicia humana, en la moralidad humana, en la religión nuestra o en nuestras obras, nunca vamos a poder caminar con Dios, ni tampoco vamos a poder serle agradables, porque la palabra de Dios nos dijo en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Algunos creen que son salvos porque se han bautizado y por eso son salvos. Otros creen que son salvos porque asisten a una iglesia. Otros creen que son salvos porque han hecho obras y grandes obras de caridad. No por obras para que nadie se gloríe. Tanto en el Antiguo Testamento, desde el principio, desde el Génesis, hasta la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, hasta nuestros días, el método de la salvación sigue siendo el mismo. Primero, no es por obras, sino es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto no por obras para que nadie se gloríe. Pero muchos estos días creen que son salvos por una oración. Yo no veo en los días de Abel, dijo Abel, o Adán dijo a Abel, muy bien, dobla tus rodillas, primero la rodilla derecha, luego la rodilla izquierda, luego repite las palabras del folleto que te voy a dar. Y Señor, entra en mi corazón y te declaro que eres salvo. Hay muchos que han hecho la oración y siguen camino al infierno. Y si les preguntas a aquellos que han hecho la oración, ¿cómo sabes que eres salvo? Ellos dicen, porque hice la oración. No porque bíblicamente su estilo de vida ha cambiado. No ves a Abel, no ves a Enoc, no ves a Noé, no ves a Abraham, no ves a Isaac, no ves a Jacob, no ves a José, no ves a Moisés, no ves a ninguno de estos varones de Dios haciendo un acto de obras para ser salvos. El método sigue siendo el mismo y lo será siempre. Y ha sido desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Es por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la gracia de Dios viaja por la fe. Entonces, volviendo a la palabra de Dios, libro de Hebreos capítulo 11, la palabra de Dios dice por la fe Enoc. Estas lecciones están en el corazón de Noé. Él es sucesor de estos hombres. Él fue enseñado por estos hombres. Fue traspuesto para que, dice, para no ver muerte. Y no fue hallado porque, ¿qué dice? Lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, que dice, de haber agradado a Dios. Porque la palabra de Dios nos dijo que el hombre caminó con Dios. Oh, mi amado hermano, por la fe Abel supo cómo adorar a Dios. Por la fe Enoc supo cómo caminar con Dios. No se trataba de que Dios tiene que acomodarse a mis caminos. Dios tiene que acomodarse a mis planes. Dios tiene que acomodarse a mis metas. Dios tiene que acomodarse a mi estilo de vida. No importa si soy pecador o no. No, el punto es que Enoc caminó con Dios. Él buscó los caminos de la palabra de Dios. Él buscó la compañía de Dios y él caminó con Dios. Ahora llegamos a nuestro mensaje esta mañana. Libro de Hebreos capítulo 11. El Génesis está muy clavado en el corazón de Noé. Y la palabra de Dios nos va a decir antes de eso en el versículo 6. Note la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que dice que es galardonador de los que le buscan. Hay una gran lección que Noé está aprendiendo antes de poder meditar en su historia esta mañana. Por la fe Abel, por la fe Enoc. Hemos hablado acerca del testimonio de la fe de cada uno de estos hombres. Cada uno de ellos aprendió a vivir por la fe. Lo dijeron en el Antiguo Testamento, lo dicen en el Nuevo Testamento. No hay otra forma de vivir si no es por la fe. Ahora, mi amado hermano, medite en algo. ¿Qué será la fe entonces? ¿Qué será la fe? ¿Cómo se compondrá nuestra fe? ¿Y cuál será la evidencia de que nosotros de veras tenemos una fe genuina? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Y cuál era la fe que este hombre Abel y este hombre Enoc, y finalmente Noé abrigó? Mi amado hermano, cuando usted medita la palabra del Señor, algo sí nos dice la Biblia en el verso 6, pero sin fe, que dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una verdad, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Abel, sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc, sin fe es imposible agradar a Dios. Noé, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cada uno de nosotros debe aprender la misma lección. Tanto los hombres del Antiguo Testamento, de los días del diluvio hasta nuestros días, sin fe es imposible agradar a Dios.
No podemos ser salvos sin una fe genuina. No podemos tener la aprobación de Dios sin una fe genuina. Mi amado hermano, no podemos adorar a Dios, no podemos caminar con Dios sin una fe genuina. Entonces, ¿qué es la fe? Mi amado hermano, cuando usted medite en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, pues vamos a poder llegar a una conclusión. Si nota la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, en el verso 8, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es la fe? Es el medio, es un canal por medio de la fe, por el cual la gracia de Dios viaja para salvación. Nosotros acabamos de instalar un tanque elevado aquí en el primer edificio que tenemos, en el tercer piso. Vamos a suponer que ese tanque elevado contiene agua. Esa agua es la gracia del Señor. Para que pueda llegar al grifo nuestro y podamos abrir el caño y lavarnos las manos, tiene que viajar por un canal, por un medio, por las tuberías. Para nosotros se llamará la fe. Si queremos ilustrarlo de alguna forma, así sería. La gracia de Dios viaja a través de un solo medio, la fe. La fe es el medio por el cual la gracia de Dios viaja. Pero ¿con qué propósito viaja? ¿Qué es la gracia del Señor? Es eso que emana la presencia del Señor. Desde mucho antes de la creación fue destinado todo esto para que nosotros que estábamos muriendo en delitos y pecados, sentenciados a muerte, seamos salvos por esa gracia, por ese regalo, por ese don inefable. Y la manifestación de esa gracia fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario, derramando por nosotros su sangre preciosa. Su sacrificio expiatorio quitó toda maldad, lavó toda maldad, su sangre. Su sacrificio propiciatorio, porque la ira de Dios fue satisfecha. Y su sacrificio sustitutorio, porque Él tomó el lugar del pecador. La manifestación de la gracia, como veremos en Tito 2, es Cristo Jesús. Entonces nuestra fe también, ¿de qué está hecha estas tuberías, estos canales? Les diré, aquí están los componentes de una fe genuina. La fe, dice en Romanos 10:17, que viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de nuestro Dios. Hay doble efecto de la palabra de Dios. Mientras predicamos la palabra de Dios, es el único método que Dios nos estableció para que su iglesia se edifique, para que su pueblo se acerque y al mismo tiempo, como Noé, condenemos a los demás. La predicación de la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, mientras prediquemos la palabra de Dios, Dios envía su Espíritu y nos da oídos. Hay muchos que pueden estudiar intelectualmente la palabra del Señor y conozco a muchos. Incluso tuve muchos colegas que estudiaban intelectualmente la palabra del Señor, pero no eran creyentes. Cuando usted medita el mensaje que Dios da a través de esta carta a los hebreos, fue dirigida a 3 grupos de personas, más o menos antes del año 70 debió haber sucedido todo esto, porque todavía no cayó el pueblo de Jerusalén y los muros. Pero está dirigida a 3 grupos de personas: a judíos que son verdaderamente creyentes, en segundo lugar a judíos que intelectualmente entienden ciertas verdades, pero no son creyentes, y a judíos que realmente han rechazado el mensaje de Cristo Jesús con un corazón incrédulo. Usted puede tener cierto razonamiento, cierta perspicacia, puede estudiar la Biblia como estudiaría cualquier otro libro, puede ser un mismo análisis, pero un camino al infierno. Si el Espíritu de Dios no habla, si el Espíritu de Dios no convence pecado, justicia y juicio, aunque se le predique la palabra de Dios, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, y usted no lo va a creer todavía. Así que la fe tiene que empezar por la palabra de Dios. Dios nos da los oídos, pero Dios también nos da el conocimiento. Mire, el objeto de nuestra fe, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo? A través de la palabra de Dios, no a través de las películas, no a través de las series de Netflix, no a través de Hollywood, no a través del vano corazón suyo que dibuja en ese lienzo inmoral una idea de Cristo Jesús, no con un Cristo que podemos coronar y acomodarlo a nuestra medida. El Cristo que usted debe conocer, lo que es, lo que dijo, lo que hace por nosotros, es el Cristo que debe estar en la Biblia, el Cristo de la Biblia. Así que nuestra fe tiene el componente del conocimiento. Pero mientras el Espíritu de Dios trabaja y conocemos al Cristo de la Biblia, nuestra fe también tiene que seguir creciendo en convicción. Por eso el libro de Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La convicción nos dice en las escrituras, es algo que afirma, esto es verdad, esto es verdad. ¿Cómo fue creado el mundo? Los niños responden por la palabra de Dios. Ellos no tienen que cuestionar. Un día le mandaron a un reportero a hacer un gran análisis y luego escribir en una breve columna el reportaje de un grave accidente. Luego de pronto volvió el reportero y dijo, presentó a su jefe como unas 15 hojas, dijo, es mucho, córtalo a la mitad. Pero pasó esto, pasó lo otro. Bueno, lo cortó a la mitad. Luego trajo otras páginas y dijo, es mucho, necesitamos que lo pongas en unos 15 o 10 párrafos. Pero ¿cómo haré esto? Y él abrió Génesis 1:1 y dijo, cuando Dios trató de explicar la creación, no tomó los libros y libros y libros de los científicos de pura teoría, pura teoría, pura teoría. Simplemente dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto y final, se acabó. En Génesis 1, Génesis 2, dos capítulos para describir Dios con detalle lo que necesitamos saber. Por la fe creemos que Dios creó los cielos y la tierra. Eso es más racional y eso es más moral. Por la fe. Pero también podemos entender que si nosotros cuestionamos que Dios creó los cielos y la tierra por la palabra de Dios, no creemos en esto, no tenemos la convicción de ello, no creeremos el resto de la Biblia. ¿Cómo creeremos que Cristo Jesús es el Redentor que vendrá de la simiente de la mujer, el Mesías prometido, el Salvador, el arca, el que tenemos refugio? Entonces toda la Biblia pierde validez. Nuestra convicción proviene del conocimiento bíblico, pero luego tenemos nosotros la confianza. El último componente, nosotros tenemos que decir, como dijo en 2 Corintios 5:17, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No se trata de mi vida, se trata de Él. Ya no más yo, Señor, sino tú. Depositamos nuestra vida plenamente en el Señor. Noé entendía estas verdades. Él miró al Mesías, los sacrificios de Abel, la vida que caminaba en Enoc. Cada uno de los mensajeros que él tuvo hasta esos días predicaron y apuntaron acerca un día al Salvador que vendrá nuevamente a restituirnos juntamente con el Señor. Mi amado hermano, ahora llegando a nuestro mensaje esta mañana, note la palabra de nuestro Dios. Si entendimos qué es la fe, si entendimos los componentes de la fe, si entendimos la importancia de la fe, si entendimos el testimonio de la fe, ahora mire la fe genuina de este varón llamado Noé. La palabra de Dios dijo en el verso 7, por la fe Noé. Noé significa consolador. La palabra de Dios dice por la fe Noé. ¿Qué pasó con Noé? Note las escrituras. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mi amado hermano, Noé también para nosotros esta mañana tiene un testimonio poderoso de la fe. Abel ya nos enseñó, por la fe sabemos cómo adorar a Dios. Enoc ya nos enseñó por la fe cómo caminar con Dios. Pero Noé tiene un testimonio. Noé tiene una lección para cada uno de nosotros. Y en esto consiste el mensaje para los padres y cada hermano que tiene oídos para poder escuchar. Si preguntases en esos días a los vecinos de Noé tocando la puerta, ¿qué está haciendo Noé? Noé por 120 años va a estar construyendo un arca. En esos días no había lluvia, en esos días probablemente había un manto de agua que cubría toda la tierra. Hacía con un bonito vívero, la gente vivía mucho, los hombres crecían mucho, los animales crecían mucho. Entonces era muy diferente a lo que vivimos ahora. Ellos no conocían lluvia, era algo imposible. Mucho menos si no tienes lluvia, no tienes que navegar, no tienes mar. ¿Cómo vas a navegar en eso? ¿Cómo vas a andar en ello? No entendían todo esto. Noé es por sobre muchos un ejemplo de fe, un testimonio poderoso en la fe. Y por 120 años estaba construyendo una locura para el mundo. Si preguntases a los vecinos de Noé, ¿qué está haciendo Noé? Dirían, el loco de mi vecino está haciendo un arca. Un arca, ¿qué es eso? ¿Para qué es eso? Y escuchaba el testimonio de Noé, pregonar justicia. La ira de Dios viene sobre este mundo. Necesitamos un refugio. Y vamos a refugiar. ¿Qué? ¿La ira de Dios? ¿Qué? ¿La lluvia? ¿Qué es eso? Por 120 años. Preguntases al casero de Noé. Oye, ¿qué es de tu caserito? ¿Qué está haciendo? Todo el día afanado. Está, dice, construyendo un arca. Es un loco. Tocabas la puerta de Noé y salía sus hijos, salía su esposa y decía, ¿qué está haciendo tu padre? Mujer, ¿qué está haciendo tu marido? Está haciendo un arca. La ira de Dios viene. Pero si preguntases a Noé, Noé, ¿qué estás haciendo? Según el libro de Hebreos capítulo 11 y el verso que estamos leyendo, si están conmigo, ¿qué dice el verso 7? Con temor preparó el arca en ¿qué? ¿Qué dice? Su casa se salvase. ¿Sabe? Ojalá pueda en la gracia de Dios usted entender esta gran verdad. Noé tenía una razón de las cosas por las que estaba haciendo. No fue movido por su corazón. La palabra de Dios vino previamente a él.
La palabra de Dios le mostró la verdad. Él ya tenía cierta luz que venía desde sus antecesores en ese linaje justo, pero ahora está entendiendo más verdades. La ira de Dios viene. Y Noé tiene un propósito como padre en primer lugar. ¿Cuál es su propósito como padre? Incluso Dios demanda eso, que los que estamos predicando la palabra de Dios y los hermanos que servimos en la casa de Dios, nuestro primer ministerio, ¿cuál es? Nuestra familia, nuestra casa. Si usted no sabe gobernar bien su hogar, no puede usted cuidar de la iglesia del Señor. Lea todas las escrituras. Mire 1 Pedro 3. Si usted está incluso mal con su esposa, ni sus oraciones van a ser escuchadas. Tendremos problemas cuando nuestro testimonio familiar es pésimo. Entonces, volviendo a la palabra de Dios, este es el propósito de Noé. Por 120 años, incansablemente dijo, como padre, yo voy a salvar a mi familia. ¿Qué estás haciendo, Noé? Quiero salvar a mi esposa. Quiero salvar a mis hijos. Quiero salvar a mi casa. ¿Y de qué lo quieres salvar? Y Noé responde, de la ira venidera, de la ira de Dios. ¿No has visto que la maldad en el mundo es grande? La maldad está en el corazón del hombre. Ha crecido tanto que de continuo el pensamiento es malo, según el libro de Génesis 6. Pero la maldad se ha extendido a toda la tierra. Hay maldad en el gobierno, hay maldad en las autoridades, hay maldad en los países, hay maldad en los ricos, hay maldad en los pobres. En todo lado hay moralidad, hay violencia. La Biblia está llena de violencia. Pero en los días de Noé la corrupción llegaba a los cielos. Los hijos de Dios, los ángeles mirando a las hijas de los hombres, las mujeres en la tierra, y según 1 Pedro 3 lo va a ver también, vinieron y se corrompieron, procreando una nueva raza bajo la palabra del Señor. Y de pronto puedes ver que la maldad sigue extendiéndose a los cielos. La maldad del corazón del hombre se extiende a la maldad de toda la tierra. Quiere llevarse a los cielos, y Dios dijo, no voy a tolerar más esto. Y la Biblia dice que le dolió en su corazón. Dios todo lo que hizo era bueno en gran manera. El problema es el pecado nuestro, la maldad de su podrido corazón, que lo extiende a su familia y lo quiere llevar hasta otros niveles. Muchos contaminamos nuestra vida en el Señor, a nuestros hijos en el Señor. Y Noé dice, Dios ha decidido, lo visitó en Génesis 6, en Génesis 7, Dios ha decidido destruir esta tierra. El peligro más grande para mi familia, sí es la violencia en este mundo, sí es la maldad de los hombres, sí es la maldad de su corazón, pero el grave problema para mi familia es la ira de Dios. El enemigo más grande de mi esposa y mis hijos es la ira de Dios. Porque la paga del pecado es que, si usted está con nosotros, muerte. Es muerte. La paga del pecado no es vida, hermano. La paga del pecado es muerte. Dios dijo a Adán y a Eva, el día que comieres del árbol ciertamente morirás. La palabra de Dios dijo en el Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, el alma que pecare ciertamente morirá. Ustedes van a sufrir las consecuencias en esta tierra, porque la paga del pecado es muerte. Mire, la paga de la inmoralidad es muerte. La paga de las mentiras es muerte. La paga del orgullo es muerte. Ninguno de ustedes ni yo somos la excepción a la regla. Dios es santo. Dios aborrece el pecado. Y Dios prometió castigar el pecado. Y fue tal la maldad en los días de Noé que Dios dijo, voy a destruir esta tierra. Y 120 años esperó Noé. 120 años trabajó Noé. 120 años predicó Noé diciendo, voy a salvar a mi familia. Qué testimonio. Padre, esta mañana, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quieres para tu familia? ¿Solo entregarle una buena educación como es el Dios de Huancayo? Todos saben que tienen que tener una buena universidad. Si es afuera, es mejor. Solo tienen que tener un buen trabajo. Eso es tu mentalidad, solamente eso. Está bien estudiar, está bien trabajar, pero ese es todo tu afán. ¿Cuál debe ser el propósito por el cual Dios lo estableció como padre? Porque todo lo que tienes es del Señor. Los hijos que Dios te ha dado son de Dios. Y un día Dios va a demandar cuenta por tu responsabilidad. Timoteo puede venir para nosotros y decir, yo doy gracias a Dios por mi madre, aunque mi padre no era cristiano, era griego. Mi madre sí, y mi abuela me ayudó. Llegué a la salvación por la palabra de Dios que me enseñó mi madre y mi abuela. ¿Cuál es el propósito suyo? Usted debe buscar salvar a su familia. Por ahí parte su ministerio. ¿De qué? De las consecuencias del pecado. La muerte en esta tierra, entre nosotros, delitos y pecados, la muerte eterna. La separación
eterna de Dios, la ira de Dios que ha de devorar a los adversarios. Ese es el peligro más grande. Si su hijo no es salvo, el peligro más grande es Dios, su ira. Si su esposa no es salva, el peligro más grande es la ira de Dios. Mi amado hermano, esta mañana brevemente considere algo antes de terminar. Considere algo. Noé tiene un testimonio para nosotros. Mientras Abel nos dice, yo aprendí por la fe a adorar a Dios. Mientras Enoc nos dice, yo aprendí por la fe caminar con Dios. Noé nos dice algo, yo por la fe he aprendido a obedecer a Dios. Tengo un testimonio que contar, dice Noé. Tengo un testimonio que contar. Quiero enseñarles, hermano mío, a cómo vivir por la fe en nuestro hogar. ¿Cómo vivimos por la fe con nuestro hogar? Y Noé nos enseña 3 grandes lecciones. ¿Cómo pasa esto? Todo hombre de Dios debe aprender a vivir por la fe delante de su casa. Todo hombre de Dios, todo varón, todo padre debe enseñar a sus hijos a vivir no por el dinero, no por la plata, no por el prestigio en este mundo, sino por la fe en Cristo Jesús. Quiero salvar mi hogar. Habrá un varón que diga, quiero salvar mi familia. Habría una madre que diga, quiero salvar a mi esposo, quiero salvar a mis hijos. No hay otro método, no es dinero, no es estudios. Es por la fe en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tan solo uno hoy, hay esperanza para todo ese hogar. En el caso de Noé, todos entraron. ¿Cómo lo hicieron? Primero Noé tuvo que aprender a tener fe en la palabra de Dios. Porque las escrituras, ¿qué dicen? El verso que hemos leído, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Quiere salvar a su familia? Tiene que conocer la Biblia. Tiene que tener fe en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene este mensaje. Es la obra dual del Señor, la obra dual de Dios. La palabra de Dios nos advierte de lo que hemos hablado, de su juicio, de su ira. Pero la palabra de Dios también nos advierte del método de la salvación. Ese arca que para nosotros va a apuntar ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Mi amado hermano, Noé tenía ese afán todos los días. Abría la palabra de Dios, sentaba a su esposa, sentaba a sus hijos. Si abría iglesia, iba a la iglesia, se juntaba con Matusalén, se juntaban con estos padres que le enseñaban la palabra de Dios, con Lamec, que entendían el mensaje de la ira de Dios y el mensaje de la salvación de Dios. Usted nunca va a poder salvar a su familia si no conoce al Dios que aborrece el pecado, si no conoce la ira de Dios, si no puede creer en ese mensaje de hervor que va a devorar a los adversarios suyos. No puede salvar a su familia. Usted tiene que predicar y advertir a su familia el problema del pecado, el problema de vivir en el pecado, el problema de abrazar el pecado. Padre, su trabajo, corregir a sus hijos de su maldad y advertirles desde su niñez. Si no, no va a salvar a su familia. Si usted no corrige sus mentiras, su desobediencia, su mala actitud, ¿cómo va a salvar a su familia? Bajo la palabra de Dios tiene que enseñarle, hijo, esto está mal. Y al mismo tiempo usted debe tener un buen ejemplo de lo que es bueno. Ellos necesitan un hombre como Noé que vive en la justicia del Señor. Noé era justo, el primero en la Biblia. Va a hablar también en el libro de Génesis 6. Era perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Noé aprendió de Abel a ser justo. Noé aprendió de Enoc a caminar con Dios. Y ahora Noé da un testimonio de obediencia perfecto en sus generaciones. Mi amado hermano, Padre, ¿de veras crees el mensaje de la palabra de Dios? ¿Estudia la palabra de Dios? ¿Has enseñado a tu familia el juicio de Dios, la ira venidera? ¿Has enseñado a tu familia el mensaje de la salvación? El arca solamente predica que Cristo Jesús es nuestro único método de salvación. Edifica tu arca, hermano. Levanta todos los días. Muestra a Cristo Jesús. Que tu arca sea amplia para que todos puedan entrar. O incluso las primeras palabras, incluso la palabra hebrea con que se calefatea, la misma raíz la tiene para hablar de expiación. Hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Pero básicamente el medio de la salvación es Cristo Jesús. La ira de Dios tiene que derramarse. La paga del pecado sigue siendo la muerte. La justicia de Dios no se puede poner a un lado. Y alguien tiene que tomar nuestro lugar. Alguien tiene que sufrir la ira de Dios por nosotros. Y ese fue Cristo Jesús. El arca, según los expertos en aeronáutica, no se hizo para ser dirigible, pero no había una estructura perfecta, tanto en las dimensiones como en la altura, la anchura y la profundidad para sobrevivir. Para sobrevivir. Lo único que quería es que flote. Cristo Jesús es el perfecto Salvador. No hay otro medio. Él derramó su sangre. Es el precio de nuestra maldad.
Por la fe Noé. Pero mire otra lección por la fe Noé. Note la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más? No solo creyó el mensaje, sino que dice el verso 7, ¿qué hizo Noé? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé confió en la advertencia de la palabra de Dios, pero luego Noé obedeció la palabra de Dios. Con temor, con reverencia, con respeto. También la palabra es con dedicación. Noé tomó 120 años preparando el arca porque decía, quiero salvar a mi familia. Él obedeció. Si Noé estuviera con nosotros, él no estaría vacilando. Hijo mío, vamos a la casa de Dios. Hija mía, vamos a la casa de Dios. El reino de Dios y su justicia primero. Con temor, con dedicación. Vamos a salvar a nuestra familia. Vamos a salvar nuestro matrimonio. Vamos a salvar a nuestros hijos. Y el método de la salvación es Cristo Jesús. Con temor, con dedicación, día a día, por 120 años, el hombre no cesó de hacer el mismo trabajo. Fue obediente. Si su mensaje queda solo en sus palabras, su testimonio de desobediente, de rebelde, será una gran contradicción para el corazón de sus hijos. El Salmo 78, Dios nos da una seria advertencia y dice, ojalá no fueras como tus padres, generación perversa, infiel, cuyo espíritu no fue fiel para el Señor, ni dispuso su corazón tampoco para ser fiel. Yo sé que Dios puede mirar nuestras vidas y mirar la vida de nuestros hijos, y a muchos de nosotros nos dirá, y a muchos de nuestros hijos también dirá, ojalá no sean como sus padres. Y si usted fuera honesto, tendría que mirar su vida y decir, mirando a la cara a sus hijos, ojalá, hijo, no fueras como yo. Habría madres que dirán a sus hijas, ojalá no fueras como yo. En esto, en lo otro, en esto, en lo otro, en esto, en lo otro. Deben ver una realidad, somos pecadores. No somos dignos de nada. Noé fue justo porque fue justificado por Cristo Jesús. No era perfecto en sus generaciones porque Dios vivía con él. Noé aprendió a caminar con Dios porque él supo andar la senda estrecha por Cristo Jesús. La obra en él también tuvo que ser sobrenatural porque él era igual que usted y yo, pecador. Incluso después va a conocer qué es embriagarse porque no lo sabía antes. Mi amado hermano, ¿quiere salvar a su familia? Predica el mensaje de Cristo Jesús. Crea en el Evangelio por la fe, no hay otra forma. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quiere salvar a su familia? Obedezca la palabra de Dios. Sea un testimonio de salvación, sea un testimonio de un hijo verdadero, sea testimonio de un hombre fiel al Señor, fiel a su palabra, fiel a la casa de Dios. No hay otro método, es por la fe. ¿Quiere salvar a su familia? Aquí están los resultados de la fe. Noé esperó en los resultados de la fe. Note la palabra de nuestro Dios. La Biblia termina diciendo, dice en el verso 7, y por esa fe que dice, condenó al mundo. Y en segundo lugar, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por esa fe que dice, condenó al mundo. ¿Sabe? En 1 Pedro, no tengo el tiempo, pero Dios va a decir que no era pregonero de justicia. ¿Qué hacía Noé? Por 120 años, Noé predicó en contra de este mundo. A cada uno que tenía oídos para escuchar, vecinos, amigos, por 120 años. La gente vivía muchos cientos de años. Le dijo, la ira de Dios viene. Ustedes son pecadores. La maldad está en su corazón, la maldad está en toda la tierra, la maldad se está extendiendo a los cielos. La paga del pecado es la muerte y Dios va a derramar su ira. El método de la salvación es el arca que apunta a Cristo Jesús. Fue pregonero de justicia. Cuando un hombre vive por la fe, su vida es un poderoso testimonio del juicio de Dios. Pero también el hombre muestra un resultado más. Note la palabra de nuestro Dios, dice así la Biblia en el versículo 7, y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿qué? Por la fe. El resultado de su fe, un poderoso testimonio que condena al mundo. El resultado de la fe, un poderoso testimonio de justificación en Cristo Jesús, heredero de la fe. Noé fue salvo así, nosotros también podemos ser salvos así. Podemos tener ese testimonio de justicia, o somos salvos por el Señor o somos condenados por el Señor. Noé quiso salvar a su familia, creyó el mensaje. Noé aprendió a obedecer la palabra de Dios. Primero, Noé creyó el mensaje del Evangelio. Segundo, Noé obedeció el mensaje del Evangelio. Tercero, Noé esperó en los resultados del mensaje del Evangelio. Algunos fueron condenados y otros fueron salvos. La obra no está en él, la obra está en Cristo Jesús. Nuestro trabajo es seguir predicando el Evangelio. Permíteme terminar con cierta ilustración. ¿Sabe, hermano mío? Si les pregunto a ustedes y a los niños, me da miedo que los niños les ganen, pero
¿Quién fue, quién fue el hombre que vivió más años según la palabra de Dios? ¿Cómo se llamaba? Matusalén. ¿Cuántos años llegó a vivir este hombre? 969 años. ¿Sabe, hermano? Su hijo se llamaba Lamec. Él nació cuando Matusalén tenía 187 años y Noé nació cuando Lamec tenía 182 años. Así que la edad de Matusalén, cuando nació Noé, aproximadamente era 369 años cuando nació Noé. Ahora, la Biblia nos indica que el diluvio ocurrió en el año 600 en la vida de Noé, por lo cual, si sumas esto, Matusalén habría alcanzado la edad exacta de 969 años. ¿Sabe? El nombre Matusalén significa Dios se va a levantar. Por casi 1000 años, estos hombres han sido advertidos de que el juicio viene. Cada vez que vivía Matusalén, no fue para decir, mira el hombre más longevo, sino tenía un solo mensaje Matusalén. ¿Qué predicaba? La misericordia de Dios. Matusalén murió, se cerró las puertas del arca. El juicio de Dios vino. Mi amado hermano, no puede negarse que la misericordia de Dios siempre ha sido extendida con ustedes. ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Va a condenar a su familia o va a salvar su familia? El Salvador es Cristo Jesús. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Noé creyó en el Evangelio. Noé obedeció el Evangelio y Noé esperó en el Evangelio. O lo condenamos o son salvos. Pero la misericordia de Dios, la misericordia de Dios siempre estuvo presente. Vamos a terminar esta mañana en oración. Luego ya comuniquen, hermano Darcy, a los hermanos que van a ir bajando. Primero el salón de los más pequeñitos y luego van viniendo en orden de cronológico. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana. Qué privilegio poder abrir tu palabra y meditar en ella. Gracias por el testimonio de Abel, que nos enseñó cómo, Padre, cómo poder adorarte. Gracias por el testimonio de Noé, que nos enseñó cómo caminar contigo. Gracias por el testimonio de Noé, que nos enseña cómo obedecerte. Qué testimonio, Padre, de un hombre que buscó salvar a su familia. Ese es el trabajo de todo padre. Y tu palabra sigue en el mismo afán. Salvaste el matrimonio caído de Adán y Eva, salvaste la familia de Noé, salvaste a Lot de Sodoma y Gomorra y la ira que venía. Y ahora dices, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mensaje no ha cambiado. Te ruego, Padre, que levantes padres esta mañana, que tenga el propósito, quiero salvar a mi familia, que crean el Evangelio, que obedezcan el Evangelio y que esperen el Evangelio. Lo demás es obra tuya, es por gracia, no por obras. Mientras están con los ojos cerrados, esta mañana habrá alguien que quiera decir, pastor, ore por mí, yo no soy salvo, de veras, yo no soy.